Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. En el año 1939, durante la Guerra Civil en España, yo fui un combatiente más, pero alcancé el grado incluso de comisario, el comisario político más joven del Ejército de la República, y por eso al terminar la guerra fui encarcelado y condenado a muerte. Pasé 23 años en prisión consecutivos y realmente la pena de muerte no se cumplió por la solidaridad, la intervención de Amnistía Internacional y otras redes solidarias, ¿no? Por eso digo que yo siempre estaré agradecido a la solidaridad y practico esta solidaridad con los demás, ¿no? Con los que la necesitan. Escapado del terrible campo de concentración de Albatera, Marcos Sana llega a Madrid, donde nuevamente es detenido por un chivatazo en mayo del 39 y torturado en la comisaría de la calle Almagro durante 43 días. Albatera, ¿qué era Albatera? ¿Cómo fue? Yo sé que estuvo poco tiempo porque de allí escapó, pero ¿qué vio en Albatera? ¿Cómo era aquello? Bueno, Albatera fue el campo donde nos llevaron a los que cogieron Alicante. Nosotros estamos en Alicante, cerca de 20.000 personas, ¿no? Hombres y mujeres, para tratar de embarcar, que no lo conseguimos. Y entonces cuando llegaron yo la división Littorio, una división italiana, que tomó Alicante y entraron en el puerto, y nos llevaron a todos, nos llevaron al campo de concentración de Albatera, a unos, a otros llevaron a un sitio que llamaban Los Castillos, ¿no? Y bueno, el campo de concentración de Albatera era tremendo porque había un panecillo de estos pequeños para cada cinco personas, ¿no? Y una lata de sardinas pequeña para 3, entonces pasamos un hambre, nos comimos la hierba. Yo tenía 18 años, pero sin embargo pues siempre he parecido mucho más joven. Entonces estaba con un hermano mío mayor y entonces lo que hice es hacer un peinado allí con una rayita en medio, como un niño tonto, ¿no? Y salí, bueno, yo tengo, ¿cuántos años? Y 16, ¿y qué hacías en el puerto? Y yo le dije, si yo no estaba en el puerto, yo estaba en Alicante y vi pasar la fila de presos, estamos viéndolos pasar, y le di una naranja a uno, y entonces un guardián pues me cogió del brazo, anda, vete con ellos que lo vas a pasar muy bien. Inventé aquello, ¿no? Y por lo tanto, no. Y así salí del campo yo me acuerdo que no hice nada más que salir y vi a un campesino que iba por una senda comiéndose una naranja y fui como un perro detrás del tren esperando a que tirasen las mondas, ¿no? Para comérmela, ¿no? Yo no pido clemencia. Yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica. 2 veces estuvo en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. La primera tras el chivatazo, la segunda tras aparecer en la prisión de Porlier un periódico titulado Juventud, de cuya confección se responsabilizó para evitar una cadena de caídas de compañeros. ¿Y cómo fue su paso por la Dirección General de Seguridad? Pues muy duro, porque a mí me llevaron desde allí, cuando me escapé de Albatera, llegué a Madrid, ¿no? Y vivía con una cuñada mía, una mujer de mi hermano, porque se habían casado hacía poco y no era conocida como familiar mío, porque en casa de mi hermana, a otros sitios no podía ir porque... y entonces viví allí, pero tuve la imprudencia, si quieres, por llamarlo de alguna manera, pero también el deseo de hacer algo, de que me puse enseguida en contacto con algún compañero, quería para allá organizarlo, y acababa de salir del campo, fíjate, y tuve la desgracia de que al que llamé, que era un compañero que había estado conmigo en la guerra y teníamos ya confianza en él, pues resulta que era un confidente de la policía. Un confidente que lo cogieron, lo cascaron mucho y tal y cual, y bueno, el hombre se dobló y ya se puso al servicio de la policía. Un día yo estaba en la celda, acababa de bajar de las oficinas y me llevaron al calabozo con sangre y todo, ¿no? Como después de ser torturado. Y entonces pues yo vi que echaron algo por mi ventana, ¿no? Y a rastras como pude, porque estaba hecho de polvo, estaba maltrecho allí, ¿no? Y era un retrato de Lenin que estaba arrancado de algún libro, porque se le veía que está arrancado de
Y yo, claro, esto parece, pero hay una mística revolucionaria también, y yo cuando encontré ahí con el Teatro Lenin me di cuenta de que no estaba solo, porque me acompañan las ideas de aquel hombre, la historia, y entonces pues yo ya me sentía mucho más fuerte. La Tierra no es redonda. Es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. Marcos Ana, sentenciado a muerte, estuvo recluido en la cárcel de Porlier, un colegio de los Calasancios donde no había celdas, en una galería especial en la que estaban más de 1000 compañeros esperando su asesinato, ya sentenciados. Deseaba que su último momento fuese digno. Yo estuve aquí en la cárcel de Porlier, que es un colegio de Calasancios que fue habilitado para cárcel. Y no es igual cuando tú estás entre los demás, cuando tú eres visible para los demás y los demás son visibles para ti, pues hay un estímulo, ¿no?, que se comunica, ¿no?, y que te ayuda a mantenerte el ejemplo de los compañeros, todo. Porlier, ya te digo, como no había departamento celular, estamos juntos los condenados a muerte en una galería, separados del resto de la población reclusa, pero los condenados a muerte juntos, ¿no? Y en aquella época éramos cerca de 1 millar de condenados a muerte. Estábamos en 2 galerías separados había 6 galerías y 2 eran de condenados a muerte y las otras de presos que estaban con 20 o 30 años condenados, ¿no? Y bueno, pues lo que muchas veces a mí la gente me pregunta, que cuando estaba condenado a muerte, ¿en qué pensaba, no? Y yo les digo algo que no comprenden, ¿no? Porque digo, pues pensaba en salir bien. Y le tienes que explicar que lo más importante cuando ya estás condenado a muerte es que el último ejemplo sea digno. Es decir, que tenías la desgracia de que te llamaran para ser fusilado, que tuvieras la voluntad y la entereza necesaria para dar un grito a la libertad o para hacer una pequeña arenga a los compañeros, como lo hacían muchos. Muros hirsutos, ásperas cortezas donde el hombre se duele cada día, apretada oquedad de llaga y fosa, socavón de Castilla, lento espanto, catedral invertida hacia la tumba bajo una piel de piedra cancerosa. Hay un árbol aquí, pleno, enterrado, de corazones vivos que semejan tréboles rojos en la luz borrosa. Muchas hojas, sin sangre, van cayendo, mas en su raíz fosfórica florece una bandera abierta en cada losa. Y en esta pena oscura, donde habita mi corazón en sombras, ya tan solo la luz de esa bandera es asombrosa. Procedente del penal de Ocaña, llega al penal de Burgos, calificado por los propios confinados como una universidad para presos políticos. Allí, Marcos Ana nace a la poesía en 1954, en una celda de castigo en la que estaría incomunicado durante 9 meses. Nosotros estábamos más informados que la población, más que la gente fuera, estábamos informados porque teníamos nuestras propias redes y teníamos contacto con París a través de nuestras familias y estábamos muy informados de lo que estaba ocurriendo, más que la gente normal de la calle, la que estaba ignorante de lo que estaba pasando en España y de esos muros tras los cuales estábamos padeciendo miles y miles de republicanos, ¿no? Pero nosotros sí estábamos informados, ¿no? Y había comunicación entre las cárceles, también a través de nuestras familias. Con París teníamos nuestros contactos, nos llegaban materiales clandestinos que pasaron a la prisión y todo un sistema teníamos, porque por ejemplo yo recuerdo que si te llegaba a la prisión un periódico, El Mundo Obrero por ejemplo, lo leíamos y lo quemábamos, pero había también libros que nos mandaban, que eran libros de estudio, de trabajo, imagínate, fueran los fundamentos del leninismo, cosas por el estilo, y entonces nosotros lo que hacíamos, teníamos un compañero que se llamaba Mota, que ya ha muerto el pobre, y que era un viejo librero, y era humanitas, ¿no? Y entonces si nos mandaban un libro, El Capital de Carlos Marx, lo que fuera, ¿no?, se buscaba en la biblioteca oficial, que eran casi todos libros religiosos, y se deshacían los 2 libros, las pastas del libro ilegal con las
primeras 100 páginas, porque en la primera estaba la firma del director y el sello de la prisión, y luego hacíamos una especie de sándwich, íbamos metiendo ahí y luego lo encuadernando, y así teníamos cerca de un centenar de libros, ¿no? Yo recuerdo que cuando salí en libertad y fui a Chile, fui a Isla Negra a visitar a Pablo Neruda, le regalé un libro que por fuera era La vida de Santa Genoveva de Brabante y por dentro era el canto general de Pablo Neruda, ¿no? Sus poemas eran sacados del penal en tubos de pasta dentífrica y convenientemente difundidos por su familia. Llegaron hasta Radio España Independiente. La difusión de su obra animó una campaña internacional que llevó a la dictadura a decretar su libertad. ¿Por qué no nos habla de su trabajo en Francia, cuando vuelve para allá y crean ese comité? Bueno, pues de cuando yo fui a ayuda? Francia, lo primero que hice fue fundar en París un centro que se llama CISE, Centro de Información y Seguridad con España. Escribí a Picasso y pedí que lo hiciera el presidente, lo presidiera él, y allí teníamos una casa que un tal Lagunero, no sabía hablar de Teodulfo Lagunero, que pues él nos compró aquella casa. Él iba por París de vez en cuando, pero así clandestinamente, pero un hombre que iba a los 1 de mayo porque quería ver allí el gentío que había, y allí le conocí en una manifestación del 1 de mayo, y entonces empezó a mandarnos dinero. Y además él mismo, cuando lo llevé al Socorro Popular, donde yo tenía una habitación que me habían dejado, pues él dijo, pero coño, ¿cómo vas? Yo tengo dinero para ayudaros, ¿cómo vas a estar aquí en una habitación en España? Tiene que tener un local propio de solidaridad y tal. Y entonces nos compró un local, pero cerca de la Sorbona, un local precioso, con un salón de acto grande y tal. ¿Y qué dijo Fraga de usted? Fraga, el que se Sí, acaba de morir. Él lleva entonces el turismo, ¿cómo se llama? Información y turismo, lo llevaba, ¿no? Y era el que hacía la propaganda. Y yo recuerdo que hizo, cuando yo salí en libertad, como les daba la lata a ellos, porque recorría el mundo entre el aplauso y el cariño de la gente y la solidaridad de la gente, ¿no? Pues hizo 2 libelos, me acuerdo. Uno se titulaba Páginas de un proceso, que era para justificar el asesinato de Julián Grimau, y otro que decía Páginas de un proceso, Marcos, ¿cómo era este? Páginas de un proceso, no era página de un proceso, Marcos San asesino, ¿no? Y era también para cerrarme las puertas del mundo, porque yo cuando salí me dediqué a recorrer el mundo y era recibido muy bien en todos los sitios, ¿no? Y eso les dolía, y por eso Fraga salió ese, que lo tenían, cuando yo iba a cualquier sitio, lo tenían los periodistas, ¿no? Nada más salir en libertad, apoyado por el PC y por Teodulfo Lagunero, Marcos Sana funda en París el CISE, Centro de Información y Solidaridad con España, en apoyo de los derechos humanos y de los presos de la dictadura. La dirección del CISE, entidad que el 6 de junio de 1975 sufriría un atentado con bomba, recayó en Pablo Picasso. A continuación, recorrió todo el mundo para difundir su mensaje solidario. En España no ha cambiado nada, hay que tener en cuenta que aquí la transición no ha movido nada, no ha cambiado nada. Entonces están los mismos jueces, están los mismos, y están metidos en el engranaje de la judicatura, están todavía ahí, por eso explica el caso de Garzón y otros casos, ¿no? Y desgraciadamente, aunque en la memoria de los vencidos no la hemos logrado establecer para que tenga fuerza y que sea reconocido, sin embargo, lo que está vivo todavía es la memoria de los vencedores. Tenía que ser una asignatura obligada en los institutos y en todo lo que la gente conozca lo que ha pasado en este país, ¿no? Porque desgraciadamente viene aquí mucha gente a verme y hablas con jóvenes que no saben lo que ha pasado en esta país, que para Franco, para ellos no sé si era un hombre que era un poco autoritario y tal y cual, y no saben que era un asesino y que miles y miles de hombres pues sufrieron prisión o destierro o la muerte, y por eso digo que hay que crear una memoria histórica que ilustre bien a las nuevas generaciones de lo que ha sido la historia de este país, ¿no? Y eso no se ha hecho todavía, y digo que es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, ¿sí? Las leyes naturales son invencibles y desgraciadamente nosotros ya tenemos muchos años. Vimos la caída del fascismo, conquistamos libertades elementales, pero no tenemos ya tiempo para ver triunfantes de una manera completa nuestros nobles ideales. Por eso nosotros tenemos que dejar esa tarea, esa empresa tan humana, en manos de nuestros hijos, en manos de las nuevas generaciones.
Ellos seguirán el camino que emprendisteis vosotros y que hemos mantenido con el mayor orgullo. Yo no sé qué podía deciros en estos momentos, pero sois dignos de todo lo mejor y debéis estar orgullosos de formar el capítulo más importante y más irrepetible en la historia de nuestro tiempo. ¡Viva las Brigadas Internacionales! ¡Viva! Gloria y honor por siempre y para siempre a los voluntarios de la libertad. Muchas gracias. La causa que se sigue contra el juez Baltasar Garzón es un gravísimo error que, lejos de hurtarle el prestigio de que merecidamente goza, está generando un movimiento de apoyo sin precedentes del que participamos. No a la impunidad. Verdad, justicia y reparación. Carlos Zabalza Elonga, Cambio Zapata Rentería, Benito Zapatero Jiménez, Julián Zagoitia Mendieta. Aquí termina esta lista y estos nombres, a los que había que añadir miles y miles de hombres y mujeres que fueron asesinados por la dictadura. A todos va nuestro homenaje. No hemos venido aquí a llorar sobre su recuerdo, sino a afirmar nuestro compromiso de continuar la lucha por los ideales que ellos defendieron y por los que les arrancaron la vida. No les olvidaremos. Y aunque los pies del tiempo pisen 100 años la tierra que los cubre, nada ni nadie podrá arrancar y apagar el fulgor de su sangre asesinada. En mis épocas de condenada a muerte, yo tuve la pena y el orgullo de dar el último abrazo a algunos compañeros cuando iban a enfrentarse con la última madrugada de su vida. No los olvidaremos. Esa gente sencilla y anónima, que no tienen nombre, que no hay ningún reconocimiento para ellos, ni personal ni institucional, y por eso yo soy un privilegiado, porque yo sí que he recibido un reconocimiento. Siempre que me dan un premio, lo pluralizo. Es decir, yo siempre me dan un premio, como ahora el último que me han dado, que es el de los derechos humanos, y cuando me lo dieron oficialmente, yo dije, yo quiero compartir este premio con todos los hombres y mujeres que en este país sufrieron cárcel o destierro, perdieron la vida por defender que España fuese un país libre y democrático. Fallece en Madrid el poeta comunista Marcos Ana. El escritor ingresó este jueves en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. Tenía 96 años. Me estoy acordando tal vez cuando salí en libertad y tal. Este se llama Sueño de libertad y está escrito en la cárcel. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. Siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entre la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios. Nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. Siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen